La verdad es que he tenido una vida muy feliz y he hecho lo que he querido. Yo amo profundamente la vida, público. Entonces, sentí miedo de dejarla. Y estoy tratando de sacar eso, porque ahora mi miedo a la muerte es mayor. De por sí siempre he sido... No hay un día que no pensaba en la muerte, ¿no? Cada día pienso, pues, el día que se acaba, ¿no? Claro. Y eso me da miedo, porque hay gente que dice, ay, nos vamos a encontrar en el cielo. Y eso, bueno, a mí... No tienes tú esa seguridad, ¿no? No, no es nada. algo que pienses. No es algo... El saber que no somos nada ante una decisión del universo y que en realidad nos sentimos muy nalgas para todo y que a la hora de la hora somos muy frágiles y que en cualquier momento puedes no estar. Entonces hay que gozar la vida, disfrutarla. La atmósfera se tornaba casi insoportable, como si la noche entera se hubiese comprimido en una sala de emergencia donde cada segundo era una eternidad. Bajo el fulgor intermitente de las luces del quirófano, se desplegaba un espectáculo macabro. El cuerpo de Daniel se convertía en un campo de batalla, donde la sangre brotaba sin control, trazando ríos rojos que desafiaban cualquier intento de detener el incesante derrame. Las máquinas, con su zumbido mecánico, marcaban el tiempo en pulsos fríos y precisos, mientras cada latido acelerado parecía un grito desesperado contra un destino inminente. El terror se podía percibir en el ambiente, saturando el aire con una intensidad casi tangible. Las paredes, testigos mudos de la lucha, resonaban con el eco de órdenes y murmullos que se mezclaban con el sonido metálico de los instrumentos médicos, en una coreografía frenética de intervención y urgencia. La imagen de aquel esófago, salpicado de heridas abiertas y sellado con ligaduras apresuradas, se erguía como el escenario de una contienda sin cuartel, donde el precio de la vida se medía en cada gota de sangre perdida. Desde el exterior, la escena se percibía como un combate épico contra la muerte. Cada detalle, la luz fría del monitor, las expresiones tensas y decididas de los médicos y el silencio abrumador que contrastaba con el estruendo de la maquinaria parecía contar una historia de supervivencia extrema. La imagen de Daniel, con su rostro marcado por el dolor y la determinación, evocaba una lucha interior en la que el miedo se entrelazaba con un amor inquebrantable, el amor por su hija, esa inocente luz que dependía de él, y que lo impulsaba a no ceder ante el abismo. La tensión se volvía casi física, como una fuerza oscura que amenazaba con envolverlo todo. En ese instante, cada pulsación era un acto heroico, un desafío desesperado a la inevitabilidad del destino. El terror que emanaba de su mirada era tan intenso que parecía congelar el tiempo, mientras el incesante flujo de sangre se convertía en un recordatorio brutal de la fragilidad de la existencia humana. La batalla no era únicamente por retener la vida, sino por preservar la esperanza de seguir amando, de continuar siendo el pilar que su hija necesitaba. Las intervenciones se sucedían con rapidez frenética, manos expertas ataban venas, cámaras capturaban el drama en cada ángulo y la sala se llenaba de una urgencia inhumana. La lucha por cada respiro, por cada instante de vida, se manifestaba en el ruido ensordecedor de la maquinaria y en el murmullo casi imperceptible de voces que parecían implorar por una tregua. El ambiente se impregnaba de un dolor silencioso, donde la desesperación y la determinación coexistían en un crudo recordatorio de lo efímera que puede ser la vida. Aquella contienda se desplegaba con una intensidad que dejaba sin aliento, convirtiendo cada segundo en una batalla contra un enemigo implacable, la muerte. La imagen de un hombre que, a pesar de estar al borde del abismo, luchaba con todas sus fuerzas por cada latido, se grababa en la memoria colectiva como un acto de coraje supremo. Era una lucha de proporciones épicas, en la que el precio a pagar era tan descomunal como el valor intrínseco de cada vida, un recordatorio ineludible de que la existencia se defiende con una voluntad férrea, y un amor tan profundo que trasciende cualquier temor a lo inevitable. ¡Qué intensa la lucha contra la muerte! Mi sobrino, el gran Master Gorila, me ha pedido que les cuente una historia que se vive con el corazón en la mano, la batalla épica de un hombre contra su destino final. En aquella noche, el ambiente se llenó de un terror casi palpable. La vida de Daniel se convertía en una contienda brutal, donde cada segundo se medía en gotas de sangre que caían sin piedad, y el miedo a dejar atrás lo más sagrado, el amor de su hija, pesaba más que cualquier otra cosa. La sala se impregnaba de un silencio cortante, roto solo por el constante zumbido de las máquinas que marcaban el paso inexorable del tiempo. Los rostros tensos de los médicos y la urgencia en cada movimiento hablaban de una lucha desesperada contra una fuerza implacable. Cada latido se volvía una súplica por sobrevivir, mientras el terror a la muerte se materializaba en el incesante flujo de sangre, como si el destino mismo intentara arrebatarle la vida a punta de estragos. Esta historia es un grito silencioso que reta a la inminencia del final, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, el valor y el amor pueden impulsar a pelear contra lo inevitable.
Aquí se plasma el precio brutal de la existencia, el precio de cada respiro en una batalla contra la muerte que deja huella en el alma y que, sin duda, invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu. En aquella noche, el ambiente en la sala de urgencias se impregnaba de una tensión casi insoportable, como si el destino hubiera decidido poner a prueba el valor de un hombre en medio de una tormenta de desesperación. Las luces intermitentes del quirófano parecían reflejar el caos interno de una batalla que se libraba sin tregua, donde cada segundo contaba y la vida se medía en gotas de sangre. La crisis médica se desataba con una violencia implacable. El estómago, inundado de sangre por el derrame provocado por unas varices esofágicas, se transformaba en un campo de batalla en el que cada intervención quirúrgica de urgencia era una lucha contra el reloj. Las máquinas, con su zumbido constante y preciso, marcaban el inexorable paso del tiempo mientras el cuerpo de Daniel se debatía entre la vida y la muerte. El incesante flujo sanguíneo parecía no tener fin, y cada gota perdida resonaba como un grito mudo, una súplica desesperada por detener lo inevitable. La angustia era palpable en cada rincón, el aire se tornaba denso y pesado, saturado de una emoción tan cruda que se podía casi palpar. El terror a no poder respirar, a ver cómo el propio cuerpo se rendía ante una fuerza destructiva, se mezclaba con un dolor profundo y desgarrador. Era el miedo a perder la existencia, a dejar atrás todo aquello que aún tenía significado, especialmente el amor incondicional de una hija que lo esperaba. Cada latido se convertía en una lucha titánica contra el destino, un intento desesperado de mantener viva la esperanza, a pesar de que el precio a pagar parecía descomunal. Pero esa contienda no era solamente física. La fama, con todo su brillo y sus aplausos, se mostraba ahora como un verdugo silencioso. Durante años, la vida mediática había moldeado a Daniel, empujándolo a vivir a un ritmo frenético donde la exposición constante dejaba cicatrices imborrables. En medio de aquella crisis, se hacía evidente que el desgaste emocional y físico acumulado era tan letal como la enfermedad misma. El éxito profesional, tan anhelado y celebrado, había cobrado su precio, una lucha interna donde la presión, la exigencia y el implacable escrutinio público lo habían llevado a extremos peligrosos. La imagen que se proyectaba en aquel momento era de un hombre marcado por la intensidad de su existencia, donde la notoriedad y el deslumbrante mundo del espectáculo se transformaban en una carga insoportable. La exposición mediática, lejos de ser una fuente de alegría, se convertía en una espada de doble filo, que desgastaba el cuerpo y el alma. Cada intervención médica era, a la vez, un reflejo de la batalla interna contra el destino, y una metáfora del alto costo de la fama, donde la vida se negocia a pulso en un escenario que no perdona. El terror se hacía casi tangible, en cada pulsación, en cada maniobra médica, se percibía la lucha contra una fuerza que parecía decidida a llevarse todo lo que él amaba. La desesperación se mezclaba con el coraje, y en ese escenario caótico se podía sentir el peso de una vida llena de logros y, sin embargo, de un precio demasiado alto. La batalla contra la muerte no era solo una cuestión de intervención quirúrgica, sino también el reflejo de años de presión y la carga emocional de estar en el centro de la vorágine mediática. Cada gota de sangre que caía era un recordatorio del ineludible límite que impone la fragilidad humana, y de cómo, en medio de la fama, el precio de la vida se vuelve exorbitante. La lucha por sobrevivir se transformaba en un acto de resistencia monumental. El ambiente estaba saturado de una urgencia desgarradora, donde la determinación en los rostros del equipo médico contrastaba con el incesante murmullo del destino. Se notaba en cada gesto, en cada movimiento, el clamor por aferrarse a lo único que realmente importaba, el derecho a seguir amando, a continuar siendo un pilar para aquellos que dependían de él. En esa sala, la lucha se convertía en una metáfora del precio brutal de la existencia, donde el éxito y la fama se cobran con cada latido, con cada respiro que se niega a ceder ante la inminente oscuridad. Esta contienda, donde el terror y el amor se entrelazaban en una danza de supervivencia, invitaba a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fama y el sacrificio que ésta exige. La imagen de un hombre que, a pesar de la inclemencia de la enfermedad, se aferraba con todas sus fuerzas a la vida, era un testimonio desgarrador de que, en el mundo del espectáculo, la luz de los focos puede ocultar un costo inimaginable. El precio de la fama se revelaba en cada intervención, en cada batalla contra un destino que parecía inevitable, haciendo que cada segundo de vida se sintiera como una victoria contra el olvido y la muerte. La fama es una espada de doble filo y en el caso de Daniel, ese filo cortaba más allá de lo visible. En el torbellino incesante de cámaras, titulares y expectativas, cada jornada se volvía un torrente imparable que desgastaba su cuerpo y su alma.
La vida en el espectáculo, con su brillo embriagador y sus ovaciones ensordecedoras, le exigía un precio que se cobraba en horas interminables de estrés, noches sin dormir y un agotamiento que se manifestaba en cada célula. En medio de esa vorágine, se veía cómo el implacable desgaste emocional se traducía en una tragedia médica. La presión de estar a la altura de un éxito que nunca se detiene dejó marcas profundas, un ritmo frenético, donde el estrés se acumulaba día tras día, culminando en episodios críticos que evidenciaban la fragilidad humana. El sistema nervioso, sobrecargado de exigencias y críticas, se rebelaba y el cuerpo pagaba el precio en forma de crisis severas. La tensión constante y la exposición pública se convirtieron en un enemigo invisible, pero brutal, que devoraba la salud de un hombre que parecía tenerlo todo. La incesante rutina, donde cada segundo contaba y cada aplauso era efímero, transformaba incluso los logros en una carga insoportable. La vida de Daniel, en apariencia impecable y llena de luces, se había convertido en un escenario donde la presión se medía en cada latido acelerado. El desgaste físico y emocional se reflejaba en la fatiga que se dibujaba en su rostro, en el temblor de sus manos y en la forma en que cada crisis médica se presentaba como un grito desesperado por alivio. Esa lucha no era solo contra una enfermedad, sino contra un destino que parecía cobrar su deuda con violencia. La notoriedad, lejos de ser un emblema de triunfo, se transformaba en una carga que lo empujaba a extremos peligrosos. El constante escrutinio, las exigencias de un público que esperaba siempre lo mejor y la presión de no fallar en el escenario, hacían que el éxito se cobrara en salud deteriorada y en momentos de angustia insoportable. El brillo de las cámaras y el reconocimiento eran el telón de fondo de una vida que, en la intimidad, se consumía en un infierno de presiones. El éxito profesional, con sus luces y aplausos, se volvía una prisión donde el espíritu se veía forzado a luchar, a costa de una integridad física que, poco a poco, se desgastaba sin piedad. Entre el clamor de las ovaciones y el murmullo constante de la fama, se alzaban episodios que hablaban de un sacrificio personal devastador. Una vida vivida en el ojo público exige, a veces, jornadas interminables y noches en vela, donde la soledad se esconde tras una sonrisa forzada. Esa soledad, esa carga invisible, se manifestaba en cada crisis, en cada intervención médica de urgencia que dejaba en evidencia el alto costo de un destino marcado por el espectáculo. El desgaste emocional se convertía en una enfermedad silenciosa, una fuerza que devoraba la energía vital y que, en ocasiones, se hacía tan intensa que el cuerpo mismo parecía rendirse ante el peso de la exposición constante. En esa cruda realidad, la fama se revelaba como un enemigo implacable. Cada minuto, cada aplauso y cada flash contribuían a un desgaste que iba más allá del cansancio físico. Se trataba de una batalla interna contra un sistema que no perdona, en la que la presión de mantener una imagen perfecta se cobraba con creces. El precio de la fama no se medía solo en el éxito visible, sino en los silenciosos gritos de un cuerpo que clama por descanso y de un espíritu que, a pesar de todo, lucha por no sucumbir a la inercia de la notoriedad. Así, en ese escenario de luces, cámaras e interminables exigencias, se plasmaba una verdad ineludible. La fama, con todo su esplendor, es también una carga que puede llevar al límite la salud de quien se adentra en ella. Y en la historia de Daniel, ese precio se pagó con creces, en una lucha constante que nos recuerda que, detrás de cada sonrisa en la pantalla, se esconde un ser humano que paga el alto costo de brillar en un mundo que nunca descansa. Desde el primer instante en que se encienden los focos, la figura de Daniel se alza como un coloso en el escenario del espectáculo. Durante décadas, su carrera se ha forjado en medio de luces, cámaras y un torbellino de emociones, siendo conductor, actor, productor y periodista de espectáculos en una amalgama única que solo él podía encarnar. La vida televisiva de Daniel es una sucesión de anécdotas intensas y vibrantes, donde cada encuentro con colegas y cada momento detrás de cámara se convierte en parte de un relato inigualable. Se le veía siempre con una sonrisa desafiante, listo para soltar una carcajada que desafiaba las convenciones, mientras su irreverencia encendía polémicas que hacían eco en todos los rincones de la industria. Imagina una tarde en el estudio, con el bullicio de la producción y el murmullo de anécdotas de camaradería, en la que cada comentario suyo, afilado como cuchillo, lograba transformar lo cotidiano en una escena digna de leyenda. Entre bromas y enfrentamientos, Daniel mostraba un carácter dual. Por un lado, la calidez de un hombre que compartía historias llenas de humor y complicidad, y por otro, la fuerza de alguien que, sin miedo, desafiaba los límites del protocolo y se atrevía a confrontar a los grandes de la televisión.
Su carrera no era solo un desfile de éxitos, era una narrativa viva, forjada en el crisol del entretenimiento donde cada anécdota desde esos encuentros casuales en el set hasta las confidencias más íntimas en medio de una producción hablaba de una pasión incontenible por lo que hacía. Los destellos de su irreverencia se mezclaban con la crudeza de la vida real, convirtiendo cada minuto frente a la cámara en un acto de valentía y autenticidad. Era un hombre que no se conformaba con ser simplemente un rostro en la pantalla, buscaba romper moldes, provocar reflexión, a veces, incluso controversia. Sus interacciones con colegas eran casi legendarias, discusiones acaloradas, reconciliaciones llenas de empatía y esa manera única de transformar un enfrentamiento en una lección de vida para quienes lo rodeaban. Cada instante, cada palabra pronunciada, se sentía cargada de una energía arrolladora, como si su risa y su crítica mordaz sirvieran de espejo a una industria que, a pesar de sus apariencias, también carga con un peso innegable. En resumen, la carrera de Daniel se ha convertido en un relato épico del entretenimiento, en el que la fama y el talento se entrelazan con anécdotas inolvidables, controversias y momentos de pura humanidad. Su historia es un testimonio de que en el mundo del espectáculo, donde todo se mide en luces y aplausos, hay una verdad más profunda y cruda, la de un hombre que vivió intensamente, que se atrevió a desafiar las normas y que, a pesar de las controversias, dejó una huella imborrable en la memoria de todos quienes tuvieron el privilegio de compartir su mundo. En el torbellino del espectáculo, la rivalidad se palpaba en cada gesto, en cada comentario afilado que salía de la boca de Daniel. Entre luces y cámaras, los enfrentamientos con figuras tan icónicas como Patti Chapoy y otros nombres de televisión azteca se convertían en parte esencial de su narrativa, una lucha constante por mantener su dignidad en un ambiente donde el morbo y el sensacionalismo reinaban. Cada desacato, cada comentario ácido, llevaba consigo el peso de una competitividad feroz. Hubo momentos en los que, con una sonrisa desafiante y un tono irreverente, él rechazaba ser reducido a una simple caricatura, negándose rotundamente a convertirse en la botarga del Dr. Simi. En esos instantes, su voz era un grito de protesta contra un sistema que intenta convertir al talento en objeto, mientras sus colegas se apresuraban a capturar su imagen en cada esquina, como si su figura fuese un trofeo inmaterial. Esa dualidad, la admiración desbordante del público por su carisma y, a la vez, su firme rechazo a ser explotado sin consideración se dibujaba con crudeza en cada encuentro. La rivalidad no solo alimentaba los titulares, sino que esculpía la imagen de un hombre que, en medio del circo televisivo, se erguía con una mezcla de humor ácido y determinación implacable. Era una batalla en la que cada broma, cada enfrentamiento, se transformaba en una declaración de independencia, un acto de resistencia ante la incesante presión de ser solo otro número en el engranaje del entretenimiento. El poder de la narrativa se desplegaba como una fuerza arrolladora, transformando cada anécdota en un espectáculo que retaba a la realidad. En cada esquina de su vida, se podían encontrar historias que iban desde los destellos de coches tuneados en los que la velocidad se mezclaba con la rebeldía, hasta acaloradas confrontaciones en vuelos que parecían salidas de una película de acción. Los relatos sobre su infancia, esos episodios llenos de picardía y rivalidades que forjaron al hombre que llegaría a ser, se entrelazaban con los episodios de la televisión, donde la competitividad y la notoriedad se plasmaban en cada palabra y gesto. Cada relato tenía el poder de magnificar lo cotidiano hasta convertirlo en algo casi mítico. Las bromas, las discusiones y hasta las risas se transformaban en una mezcla de humor, crudeza y exageración que dejaba al público cautivado. En ese universo, la vida de Daniel se convertía en un lienzo en el que se pintaban conflictos personales y rivalidades con trazos sensacionalistas, casi como si se buscara deliberadamente provocar el morbo. La forma en que se contaban esas historias invitaba a la reflexión, cuestionando hasta qué punto es legítimo explorar la intimidad y los conflictos personales de una figura pública para alimentar la sed de entretenimiento. La narrativa no solo capturaba la atención, sino que también abría una puerta a la crítica de cómo se construyen estas leyendas mediáticas. Con cada anécdota se dibujaba la imagen de un hombre multifacético, cuya vida se transformaba en un espectáculo donde el humor y la violencia emocional se entrelazaban y donde cada historia parecía buscar el punto álgido del drama personal. Se podía sentir en el aire esa tensión, esa mezcla de admiración y sensacionalismo, que a la vez fascina y deja al descubierto la vulnerabilidad de un ser humano expuesto sin reservas. Este relato, cargado de detalles que rozan lo épico, nos hace preguntarnos, ¿es justo que la intimidad y los conflictos personales se exploten de tal forma en busca del aplauso fácil? La narrativa, con su tono provocador y a veces brutal, se convierte en un espejo en el que se refleja tanto el brillo deslumbrante de la fama como las sombras que ésta arrastra consigo.
Una dualidad que, sin duda, invita a cuestionar el precio real de ser parte de un mundo donde cada historia se magnifica hasta volverse casi inverosímil, pero que al mismo tiempo es la esencia del espectáculo que cautiva a millones. La vida íntima de Daniel se desplegaba en un escenario de contrastes desgarradores, donde el éxito en la pantalla se confundía con una soledad profunda y una lucha interna por encontrar sentido. En cada rincón de su existencia se percibía el dolor de relaciones rotas y de compromisos que nunca lograron consolidarse, en una vorágine de divorcios y desencuentros que parecían marcar el precio que la fama exigía sin piedad. Era imposible ignorar el peso de la dualidad que lo definía, mientras ante los focos se mostraba como el hombre irreverente y audaz. En el silencio de su intimidad se dibujaba la vulnerabilidad de alguien que temía profundamente dejar sola a su hija, esa pequeña luz que representaba lo único que verdaderamente importaba. Cada ruptura y cada despedida se cargaban de una angustia insoportable, un eco persistente del miedo a no ser suficiente, haber truncado el amor que él anhelaba poder brindar sin reservas en un mundo saturado por el brillo superficial del espectáculo. La experiencia en el hospital, que lo llevó al límite, se convirtió en un símbolo doloroso de ese conflicto interno. La crisis médica, con su torrente incontrolable de sangre y su frenética lucha contra el reloj, se transformó en una metáfora de renacimiento. Allí, en medio de la urgencia y la desesperación, cada gota perdida se hacía eco de los años de desgaste emocional, de los sacrificios invisibles que la vida mediática le había impuesto. Esa batalla no solo fue física, sino también existencial. El temor a la muerte se fusionaba con la necesidad imperiosa de vivir cada instante con autenticidad, dejando atrás la imagen forjada por el público para abrazar, aunque fuera por un breve momento, su verdadera esencia. En ese torbellino, la búsqueda de identidad se volvía un camino lleno de cicatrices. La imagen del hombre irreverente que todos admiraban chocaba violentamente con la realidad de un ser humano marcado por los altibajos del amor y el desamor. La fama, con todo su brillo, se había convertido en una carga insoportable, donde cada relación se veía distorsionada por la exposición constante y donde el éxito se cobraba a pulso en noches de insomnio y días de soledad. La constante lucha por establecer vínculos genuinos se convertía en una cruz que llevaba consigo el peso de expectativas y prejuicios, haciendo que cada encuentro personal se viera teñido por la incertidumbre de saber si, en realidad, alguien podía quererlo por lo que era, o simplemente por la imagen que proyectaba en la televisión. El relato de Daniel se impregnaba de reflexiones profundas y dolorosas sobre la fugacidad de la vida. El enfrentamiento con la propia mortalidad, acentuado por una crisis médica que lo puso cara a cara con la posibilidad de no ver otro amanecer, le impulsó a cuestionar cada aspecto de su existencia. En esos momentos de desgarro, la necesidad de vivir el presente con intensidad se hacía ineludible, como si cada latido fuera un recordatorio de que el tiempo es un recurso que se agota demasiado rápido. La lucha por la autenticidad se volvía el motor que le permitía resistir, el impulso para no dejar que el brillo efímero de la fama apagara la luz interna que lo definía. Así, entre los aplausos y las cámaras, se gestaba una historia de amor, desamor y búsqueda incansable de identidad. Cada divorcio, cada desencuentro y cada tierno gesto hacia su hija eran parte de un relato en el que la fama no era solo gloria, sino también el precio brutal de vivir a la intemperie. La lucha personal de Daniel se convertía en un grito silencioso de resistencia contra un destino impuesto, una invitación a mirar más allá de la imagen superficial para descubrir el precio real del éxito, la fragilidad humana, la soledad y la urgente necesidad de ser auténtico en un mundo que, a pesar de sus luces, a menudo olvida que detrás de cada rostro hay un corazón que late con pasión y dolor. La cobertura mediática de Daniel se convirtió en un espectáculo en sí mismo, donde cada aspecto de su vida se magnifica hasta el extremo. Las pantallas y los titulares retratan una dualidad inquietante. Por un lado, se le alaba como un héroe de la pantalla, un hombre de carisma inigualable que deslumbró con sus triunfos. Por otro, se le critica sin piedad, convirtiendo cada fracaso y cada momento de debilidad en material para el morbo. En este torbellino, la realidad se distorsiona. Los medios no solo relatan hechos, sino que los envuelven en una aura de exageración, transformando las anécdotas cotidianas, los encuentros casuales, las discusiones en el set y hasta los recuerdos de una infancia llena de travesuras en episodios de rivalidades épicas y enfrentamientos legendarios. La narrativa, cargada de humor ácido y comentarios mordaces, logra polarizar la opinión pública, donde unos lo ven como un ícono invencible y otros lo pintan de villano, meramente un producto del sensacionalismo. Sin embargo, en medio de ese torrente de luces y sombras, se desliza un testimonio personal que otorga una dimensión profundamente humana a la imagen de Daniel.
La sinceridad con la que describe su crisis médica, esa lucha interna contra un destino implacable, donde el derrame de sangre y las maniobras de emergencia son el reflejo de un sufrimiento real, revela la vulnerabilidad que se esconde detrás del brillo de los focos. Asimismo, cuando se habla de sus relaciones y de los golpes del amor, se percibe una sinceridad desgarradora, sus confesiones sobre divorcios y la constante batalla por mantener vínculos auténticos, en un mundo que premia la imagen por sobre la esencia, añaden un matiz de dolor y soledad que trasciende el espectáculo. Así, la manipulación mediática y el sensacionalismo no solo han polarizado la imagen de un hombre, sino que han transformado su vida en un lienzo de contrastes extremos, el brillo deslumbrante del éxito versus la cruda realidad de un ser humano que, a pesar de todo, sufre, ama y se enfrenta a sus propios demonios. En este relato, la exageración se entrelaza con el valor del testimonio personal, haciendo que cada palabra y cada gesto revelen la complejidad de una existencia marcada tanto por la fama implacable como por la intimidad de sus miedos y esperanzas. En conclusión, la historia de Daniel es una crónica conmovedora del precio brutal que exige la fama. Su lucha en el hospital, donde la incesante pérdida de sangre y el temor a la muerte se entrelazaron en una batalla por la supervivencia, es el reflejo de una existencia marcada por el éxito aparente y el desgaste interno. La vida de Daniel fue un escenario de contrastes. En la pantalla, su imagen irreverente y audaz cautivaba al público, mientras que en lo íntimo se libraba una contienda dolorosa, donde las heridas emocionales, divorcios, relaciones fracturadas y la soledad latente se veían exacerbadas por el implacable escrutinio mediático. Los enfrentamientos y rivalidades en el mundo televisivo, narrados con humor ácido y una crudeza innegable, construyeron una imagen polarizada, para algunos, un héroe incansable, para otros, un villano de las sombras. Esta dualidad, alimentada por la manipulación de la narrativa sensacionalista, distorsionó la realidad y convirtió cada anécdota en un espectáculo que, a pesar de su brillo, revelaba la vulnerabilidad de un hombre que luchaba por mantener su esencia en medio del torbellino de la fama. Pero, sobre todo, lo que emerge de todo es la reflexión sobre la fragilidad humana. La batalla de Daniel no era solo física, sino también existencial, un llamado urgente a vivir el presente con autenticidad, a no sacrificar el amor y la intimidad en aras de un éxito que, aunque deslumbrante, puede ser devastador. Su historia nos invita a cuestionar el verdadero valor de la fama y a reconocer que, detrás de cada sonrisa en la pantalla, se esconde la compleja realidad de un ser humano que, pese a todo, sigue luchando por ser fiel a sí mismo. Así, el legado de Daniel nos recuerda que el éxito y la notoriedad tienen un costo, y que la vida, con sus luces y sombras, se defiende a pulso, con cada latido, con cada suspiro, y con una autenticidad que no se puede negociar. ¡Ay, papacitos y mamacitas! ¡Qué historia tan tremenda la que hemos vivido hoy! Esto no ha sido cualquier chisme de pasillo, no, mis cielos, esto ha sido un relato de vida, de miedo, de lucha y de una fama que lo mismo te eleva que te destruye. Porque aquí no estamos para endulzarles el oído, sino para contarles las cosas como son, con todas sus luces y sus sombras. Pero antes de que se me vayan, mis amores, les voy a pedir algo muy importante. Si esta historia los atrapó, si les hizo reflexionar o simplemente les dejó con ganas de saber más, entonces no sean gachos y pónganle su like. Suscríbanse al canal del Gran Master Gorila y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Y, sobre todo, quiero leerlos en los comentarios, porque aquí no se trata solo de lo que yo les cuento, sino de lo que ustedes piensan. Así que ya saben, papacitos, esto no se acaba aquí. Nos seguimos viendo en el próximo video, porque con la tía Mona y el Gran Master Gorila, siempre hay más tela de donde cortar. Los quiero, mis amores, y hasta la próxima.